7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el académico y constitucionalista doctor José Chalco Salgado. Lo invitamos a un diálogo para hablar de algunos temas de coyuntura, con el que quisiera empezar, porque fue muy activo en ilustrarnos el doctor José Chalco, respecto de esta reforma impresentable aprobada por la Asamblea Nacional. Y todavía escuchamos voces que dicen asambleístas, lean bien todas las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, no saquen de contexto. Lo real, lo cierto, es que en el artículo 23 se agrega como último inciso del artículo 258 esto que ha sido calificado como una vergüenza cuando la Asamblea aprueba la reforma al Código para que exista licencia a los vocales del Consejo de la Judicatura que tengan prisión preventiva. ¿Qué es esto? Explíquenos, doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan a través de tan prestigioso medio de comunicación. A mí me recuerda este episodio a aquella fecha en donde se intentaba establecer reformas al Código Penal que lo único que hacían era esconder subterráneos intereses de beneficio a bandas y bandidos. Y a esa época, igualmente la Asamblea decía, esto es bueno para el país. A esa época la Asamblea decía, es que estamos combatiendo con reformas penales para incrementar delitos y configurar la materia penal del Ecuador. Y realmente lo que hacían era estar muy cerca de ya de una vez por todas instaurar la presea del mérito al delincuente más destacado del país. Y es que es idéntico. En este momento no pueden justificar, no hay razón alguna para la Asamblea, tampoco para el Consejo de la Judicatura, con esa comunicación que han sacado este fin de semana diciendo que esto es para otros servidores judiciales y no para vocales. Mentira. El artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial expresamente es respecto de los vocales del Consejo de la Judicatura. 258 es sobre su designación. Dice 5 vocales, que no nos engañen. Y eso se intentó reformar. De hecho, se aprobó la reforma en la Asamblea Nacional para que cuando exista un vocal, uno de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, que sea puesto en privación de su libertad como prisión preventiva o arresto domiciliario, esto suponga licencia y se cuide su relación laboral. Pero si no es lo que queremos eso, pues. Si usted en materia administrativa, en materia laboral de cualquier funcionario, 3 días de inasistencia injustificada, usted le desvincula al día 4. Eso es lo que sucede en los ecuatorianos de bien. Eso sucede. Y el empleador juzgará y el empleador determinará si la causa es justificable o no. Y una prisión preventiva, de acuerdo a los inspectores del trabajo y jueces laborales, difícilmente pasa. Pero vea usted, apreciado licenciado Rivadeneira, aquí se legisla con nombre y apellido. Aquí se legisla para la especificidad, para el caso concreto, para lo que interesa, y se incumple uno de los principios legislativos básicos, que es legislar para la generalidad, para la universalidad, para todos, no únicamente con dedicatoria. Entonces no caben justificaciones algunas, justificaciones a decir, es que la prisión preventiva no es de que sea culpable. Sí, eso es así. A ver, aquí han querido darnos lecciones de derecho constitucional los analfabetos constitucionales. Y nos han dicho es que la prisión preventiva
no es culpabilidad y la persona aún no ha sido declarada culpable. Sí, así mismo es. Explicaremos. La prisión preventiva significa, licenciado, una medida en materia penal en virtud de la cual se priva, es de esas medidas personales, cautelares, se priva a una persona de su derecho a la libre movilidad con la finalidad de resguardar, asegurar la investigación. Es necesario que esa persona no huya del país, es necesario que esa persona se mantenga aportando a la investigación y está siendo investigada. Y con eso se garantiza tanto la investigación cuanto los resultados. Eso es, efectivamente. Pero en derecho constitucional existe, efectivamente, el principio de que se presume que toda persona es inocente hasta que exista sentencia firme en contrario, que diga lo contrario. ¿Una persona privada de su libertad tiene sentencia firme? No, no tiene. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero es mentira de que ese haya sido el ánimo de la legislación. Es mentira de que estén haciendo por mucho conocimiento de derecho constitucional. Primero, porque ya el Ecuador sabe que no es así. Y segundo, porque si ese era el afán, si ese era el ánimo de ser muy garantistas del principio de inocencia, no legisle para 5 vocales, pues. Reforme la ley de seguridad social para el país y todos los ecuatorianos que trabajan. Reforme el código de trabajo para el país y todos los ecuatorianos que trabajan. Reforme la ley orgánica del servicio público para el país y todos los ecuatorianos que trabajan. Cuando usted reforme el artículo 258 para 5 vocales del Consejo de la Judicatura, usted está normalizando la excepción. Y lo que debería, por naturaleza, enrojecer al Estado, lo que debería, por naturaleza, avergonzar al Estado, aquí todo lo contrario. Legislamos, ponemos como norma, ponemos como posibilidad reiterada que una persona tenga arresto domiciliario o que una persona pueda tener prisión preventiva, un funcionario público. Por favor, ¿qué está sucediendo? Un funcionario público, además, que es miembro del Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario constitucionalmente del Poder Judicial. Esto debería, a inverso sentido, a todo lo contrario, ruborizar al Estado. Esto es una cuestión de vergüenza. No es una cuestión para que una burda excepción se normalice en una regla, modificando la ley, que en vez de ruborizar al Estado, más bien parece que están entregando condecoraciones a funcionarios impresentables que pueda tener el país. Y normalizar lo que ha sido, yo diría, una de las noches más grises para el Poder Judicial, como es Metástasis, Plaga y Purga. Doctor José Chalco, como usted bien señala en su columna de este sábado último en Diario El Mercurio de Cuenca, si va a prisión, en el caso del vocal del Consejo de la Judicatura, pase retirando la licencia y tranquilo va a la prisión. Es que a ese extremo han llegado. Si un funcionario público va a prisión y es uno de los 5 vocales, pase por la asamblea retirando su licencia. Pero no cualquier funcionario, no cualquier ecuatoriano. Usted tiene que ser uno de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura para que le otorguen la licencia. Yo creo, licenciado, que aquí se están burlando reiteradamente del país. Y me preocupa algo, que en vez de decir nos hemos equivocado, en vez de decir vamos a reconsiderar, porque tienen un recurso parlamentario que es la reconsideración, vea usted, inmediatamente reconsideren. En vez de decir vamos a apoyar el veto presidencial, porque el presidente tiene que vetar, ¿ah? Eso tiene que ser vetado. En vez de esas posiciones, usted encuentra asambleístas que asimismo, de esta misma forma medio enfermiza, sin rubor alguno, sin ruborizarse, justifican. Cuando es ya de conocimiento público
que algunos ni leyeron, y eso es mejor que digan, se nos fue. Nuestro jefe de bancada no nos advirtió, digan en cuanto sea eso, pero no quieran encontrar justificaciones jurídicas. Primero, con mucho respeto, pero primero porque no son precisamente una sede que haya mostrado conocimiento constitucional en los últimos meses, años. No son precisamente las personas más acreditadas para darnos lecciones de qué es lo. Este es un diálogo con el doctor José Chalco Salgado, académico y constitucionalista, columnista de diario El Mercurio de Cuenca, hablando precisamente sobre esta reforma que ha sido cuestionada en la Asamblea Nacional, reforma que ya el Ejecutivo anticipó criterio, señalando que va a vetar. Por favor, para que continúe en la idea, doctor Chalco. Gracias, licenciado. Yo decía, hay que ser muy tenosos en el hecho de que los legisladores no han mejorado su mínimo rendimiento legislativo. Y uno de los mínimos rendimientos legislativos es ser respetuosos del ordenamiento jurídico y no querer justificar lo injustificable. ¿Usted cuándo genera una licencia? Usted da normalmente una licencia para fines lícitos. ¿Cuáles son los fines lícitos? Una maternidad, paternidad, enfermedad, vacaciones si es que quiere. Son objetivos lícitos. Usted no puede dejar en la legislación una regla que podría ser cuestionable desde la licitud, desde el objeto lícito de esta licencia. ¿Con qué fin y con qué protección en torno a ella se estaría haciendo? Léase bien, licenciado. Si es que la intención era, como nos quieren decir, ser guardianes de la presunción de inocencia, entonces reformen todas las materias, las legislaciones que tienen que ver sobre temas laborales de los ecuatorianos. Insisto, la Ley de Seguridad Social, el Código de Trabajo y la Ley de Servicio Público. Eso no lo han hecho. ¿Qué nos están mostrando? Direccionamiento, proscrito en la técnica legislativa, proscrito en el derecho constitucional. Usted no puede legislar para un grupo tan reducido, para 5 personas, conforme al 258 del Código de la Función Judicial que querían reformar, que han reformado. Así es que el veto presidencial, hoy por hoy, ya no es solamente una urgencia. El veto presidencial se convierte en sanidad jurídica. El veto presidencial tiene que venir porque eso es parte precisamente de las garantías de la democracia y de las fórmulas precisamente que el Estado constitucional ha diseñado para evitar los excesos de poder. Este es un exceso. Esto es un exceso de una mayoría. Y además una mayoría con mucha ignorancia, Doctor Chalco, si esto no se rectifica, el presidente ha anticipado el veto total, con lo cual se congelaría un año esto. El argumento no terminan de, en lugar, como usted bien ha dicho, de rectificar, de aceptar lo que aprobaron. Ellos sostienen que no se está legislando para el Consejo de la Judicatura, cuando usted bien ha recordado exactamente el contenido de esta reforma y esa disposición. Vea, licenciado, hay veces que el silencio es más prudente y el silencio es coherencia. Aquí hay una falta de coherencia sistemática desde que han aprobado hasta que han sido revelados y hoy intentan sostener lo insostenible. Esta es una práctica que se está convirtiendo en regla en el Poder Legislativo. A mí me preocupa. Vea usted lo que hace poco pasó con la fiscal general del Estado. Le ponen en un sainete vergonzoso en la comisión de fiscalización y no ha pasado nada. Usan las instalaciones de la Asamblea indebidamente, desprestigiando el nombre de la institución,
generando un presumible fraude procesal y un presumible obstrucción a la justicia, todos ellos delitos, y no ha pasado nada. Sale nuevamente, sin rubor, sin ruborizarse mínimamente, el presidente del Parlamento a decir, vamos a hacer un llamado de atención. Es exactamente igual. ¿Llamado de atención? Eso no existe en la ley. Eso no existe en la ley de la función legislativa. Las sanciones están en el 169 y siguientes, y son faltas leves, graves y muy graves. Ninguna con llamado de atención. Vea cómo se burlan del país. Ya no se deben burlar más. Y ahí es importante, licenciado Rivadeneira, ser serios, decirle al país la verdad y no ser parte de esta fila de jugaretas que desinstitucionalizan y que lo único que hacen es avergonzar a los ecuatorianos de bien. Yo creo que la miopía con la que está actuando la Asamblea es un desastre. Déjeme decirle algo más, un elemento fundamental, licenciado. Perdone usted el tiempo. El 21 de abril, los ecuatorianos aprobaron una consulta popular. Esa consulta popular, desde la materia constitucional, tiene una dimensión que se llama mandato imperativo. Vayan a estudiar, legisladores. El mandato imperativo significa, licenciado, que nosotros, los electores, hemos dado las pautas de qué debe hacer la Asamblea Nacional. Y se entiende que todo lo demás, no. Se entiende que todo lo demás deje para después, deje para otro parlamento. Cuando los ecuatorianos fueron a las urnas del 21 de abril, no es que fueron a decir sí o no respecto de reformas, enmiendas y plebiscitos. Cuidado, entregaron un mandato imperativo al Parlamento, en donde le dijo al Parlamento, usted en los meses que vienen hacia adelante, dedíquese solamente a hacer esto que le estamos diciendo en las urnas, que en este caso son las reformas que tiene que hacer a cuerpos normativos en 60 días, que ya está discurriendo el plazo, que ya le quedan menos. Y eso es todo lo que tiene que hacer, se llama mandato imperativo, además cerrado, no es abierto siquiera. En consecuencia, licenciado Rivadeneira, la Asamblea ha pecado o con mucha intención, está actuando con miopía y ni siquiera observando lo que los ecuatorianos el 21 de abril decidieron y en donde circunscribieron las actividades que el Parlamento tiene que hacer. Con tantas urgencias que tiene el país, con la necesidad de cumplir el mandato de abril 21 y con una serie de conflictos internos, usted tiene un Parlamento dando licencias a 5 vocales. Esto es una vergüenza. Esto no es correcto, esto es burlesco, esto no corresponde jurídicamente. He dicho las violaciones jurídicas que esto supone y además, apreciado licenciado, yo creo que es indudablemente dar la espalda al país, dar la espalda a lo que es importante, a lo dispuesto por el país, y es abrir aún más la medición de una vara, en donde en la vara lo único que muestra es que los legisladores están divorciados de los ecuatorianos de bien. Y más parece que legislan para las bandas y para los bandidos. Doctor Chalco, ha habido una polémica en las últimas horas porque el Consejo de la Judicatura emitió este domingo un comunicado negando haber solicitado desde esa instancia la reforma legal para los vocales con prisión preventiva. El comunicado dice que la propuesta de reforma no fue presentada por Jocelyn Yepes, actual subdirectora nacional de asesoría y normativa, quien se había señalado anteriormente una colega, Janedy Nostroza, quien con
Con una audacia sin antecedentes se presentó ante la Comisión de Justicia y les vendió bonito la idea a los asambleístas. El problema aquí es que la reforma fue presentada sin autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura. Recoge hoy Diario Expreso. Sin embargo, el Consejo dice que no ha habido ninguna iniciativa del Consejo, que además ellos no tienen iniciativa. Pero aquí hay un enredo. Sí hubo una presentación de funcionarios del Consejo de la Judicatura, a la cabeza Jocelyn Yepes, subdirectora nacional de asesoría y normativa, pero resulta que esa parte no fue propuesta. ¿Quién está mintiendo en esto? Licenciado, ¿a usted le parece correcto que el Consejo de la Judicatura, respecto de algo tan grave, su pronunciamiento sea "yo no fui, fueron ellos"? ¿A usted le parece correcto que el Consejo de la Judicatura, luego de algo tan grave, su primer pronunciamiento oficial sea "fue una funcionaria, yo no fui"? ¿A usted le parece correcto que un Consejo de la Judicatura, un órgano disciplinario, tenga su primer pronunciamiento que diga "no es mi culpa, allá el país"? Déjense de cosas, sean serios. El primer pronunciamiento tenía que ser una petición de veto. El primer pronunciamiento tenía que ser un rechazo. Y no estas justificaciones propias del jardín de infantes. Ahí se dice el compañero de lado fue el que me agredió y yo no. Ahí se dice no hice los deberes porque no hubo luz. Allá, en el jardín. Hay que ser serios, licenciados Rivadeneira. A mí me molestan estas cosas. Porque parece que los ecuatorianos todos fuéramos presa fácil de la burla. No está bien, no está bien. Y este comunicado que alguien me hizo llegar, que me mostraron, que lo revisamos el fin de semana, estudiando para este espacio, tiene algo que intenta decir de que esto no es para los vocales del Consejo de la Judicatura. Eso es mentira. Si revisamos el 258 que están reformando, dice, el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus suplentes. Y ahí se está reformando. Ahí se está ingresando este inciso. Por favor, dejen de burlarse del Estado. E insisto, licenciado, a mí no me parece que el primer comunicado sea "yo no fui, fueron ellos". Oiga, estamos viviendo un orden constitucional, no estamos viviendo el jardín de infantes, pues. Lo primero que tiene que hacer un órgano institucional, constitucional, es jugar el ajedrez, pues, y darle el movimiento y no ser reactivo. ¿Cómo puede ser que juegue a la reacción? Inmediatamente tiene que decir, presidente, vete. Ese tiene que ser su comunicado oficial. Rechazamos esto por estas razones. No justificar. Yo no estoy de acuerdo con ello. Y tampoco que un órgano se ponga a dar respuesta al Instagram, al Twitter, al X, lo que sea. Eso no corresponde. Sí hay que dar respuesta a las preocupaciones del país. Pero vea usted a los extremos absurdos que se pueden llegar cuando se pierde el norte. Por eso yo soy de los que ha considerado de que el Consejo de la Judicatura tiene que tener titulares. Este es el problema cuando la temporada es lo que gobierna. Cuando la mirada es otra, ¿no? La mirada es cortoplacista, lamentablemente. Claro. Ahora, entre las disquisiciones en la Asamblea Nacional y también en el Consejo de la Judicatura, quien habría sido, y se ha señalado, quien introdujo esta reforma fue la asambleísta Fernanda Araujo. Se le acusa a ella y ve usted que después ADN vota en contra de esta reforma. ¿Cómo entender estas dicotomías, estas diferencias, falta de entendimiento de estos textos? Que si pasa, hoy no pasó, quedaron al descubierto. Vea, licenciado, eso muestra lo que venimos diciendo de arranque. Yo creo que hay una muy poca seriedad en la legislatura. Yo he citado y he conectado esto con 3 elementos. El primero, lo que estamos hablando, esa aprobación que no avergüenza a los asambleístas, pero a los ecuatorianos nos da vergüenza.
Segundo, la intención de reformas al COIP que ya pasó hace poco tiempo y que asimismo con usted, uno de los periodistas más serios del país, advertimos. Y tercero, el tema de que hay un mandato imperativo del 21 de abril, que es lo único que deberían hacer y dedicarse a eso y nada más. Pero los legisladores no comprenden estos temas. Yo no encuentro otra razón. He dado el ejemplo de lo que pasó en la Comisión de Fiscalización y que salen a decir al Ecuador, ya hicimos el llamado a la atención. Eso no está en la ley, eso no existe en la ley, eso no es sanción, eso es una burla también. Entonces, ¿qué elementos veo? Yo veo primero un elemento de falta de seriedad. Muy claramente, falta de seriedad con la función, falta de seriedad con el orden constitucional, falta de seriedad con los ecuatorianos, indudablemente. Veo además esto que el profesor Salgado, Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, lo dijo al país. Veo efectivamente que son analfabetos constitucionales. Y veo, lamentablemente, que en las mitades y de por medio hubo un pacto. Un pacto que indudablemente llevó hasta cierto puerto. Ese puerto estuvo seguro en esos primeros meses, días, se hizo lo que se quiso, se aprobó como se quiso y ahora el puerto tiene que ir con salvavidas el siguiente viaje que viene ahora. Y ese salvavidas es coyuntura. Ese salvavidas es solamente una lógica de llegar en los mares profundos a un puerto, quizás ya no país, a un puerto de inmediatismos en donde ni siquiera hay disciplina partidaria. Vea usted, ahí está. No hay disciplina partidaria, no hay actuaciones orgánicas y por eso se dicen y se desdicen. No es la primera vez que la Asamblea nos intenta poner reformas en leyes que más benefician a la impunidad. No es la primera vez. Yo quiero que esto los ecuatorianos nos demos cuenta. No es la primera vez. Esto es reiterado. Y ahí, indudablemente, es una asamblea que más parece legislar para bandas y para bandidos y que lamentablemente ni siquiera entre ellos tienen actuaciones orgánicas de disciplina partidaria. En consecuencia, licenciado, esto es grave para el país. Yo vuelvo a decirlo, que se centren, que se dediquen exclusivamente a las reformas aprobadas en abril 21. Que eso hagan, eso es un mandato imperativo cerrado. Comprendan que los ecuatorianos en las urnas dijeron, eso es lo que queremos de ustedes. Oiga, y fuera absolutamente legitimada su actuación. Pero yo no veo aquello. Ahí crearon estas comisiones ocasionales multipartidistas que yo no sé cómo van a justificarlo legalmente. El artículo 24 de la ley de la legislatura señala que si usted tiene comisiones permanentes, allá tienen que ir los textos, las propuestas de reformas. Las ocasionales son eso, por ocasión, por excepción y con justificación de por qué se vaya ahí y no a la permanente. Yo preferiría que vaya a la permanente, para que la Corte Constitucional, si es que incumple su dictamen de abril 21 sobre la consulta y el plazo que está discurriendo, haga lo que tiene que hacer, pues, que es incluso destituir a los funcionarios incumplidores. Así de simple. Pero han creado una comisión ocasional para que, en su criterio, prospere la consulta, pero hay comisiones permanentes sobre esa materia. Pero vea usted, licenciado, cómo se abusa del derecho a beneplácito de intereses subterráneos. Porque no son los intereses de los ecuatorianos. No, estos no son, estoy convencido. Doctor José Chalco, quisiera aprovechar para que nos ilustre también lo que usted se ha pronunciado públicamente. ¿Qué debe pasar finalmente con estos 92? Ellos gozan de inmunidad, no va a pasar nada, hicieron esto lo que han hecho,
viene el veto total y ellos seguirán como que nada ha pasado, los 92, al menos los 92 que consignaron este voto. Yo soy muy respetuoso del orden constitucional. Yo sé que muchos ecuatorianos quisieran una respuesta fáctica, ¿no? A muchos ecuatorianos yo he leído los generosos comentarios, aprovecho para agradecer. Muchos ecuatorianos quisieran que mi respuesta fuera, bueno, vamos a la asamblea y que salgan todos. No, eso es un tema fáctico, aquello no prospera. El periodo de estos legisladores ya terminará y los ecuatorianos, los electores, son fundamentales aquí. Por dos razones. La primera, porque tienen que exigir lo que estamos comentando. Tienen que exigir que se cumpla el orden constitucional. Y tienen que cuestionar a los legisladores por hacerlo, porque ellos tienen que escuchar más que ningún otro órgano a sus representados, que son los ecuatorianos de bien. Hay que exigir al Ejecutivo que vete estas reformas antojadizas. Y hay que elegir debidamente en el 2025, que estamos a muy poco de aquella elección. Licenciado, el Ecuador tiene urgencias. Solo en la Asamblea hay esta miopía de no entender cuáles son y qué es lo que están haciendo, que es única y exclusivamente perdiendo su legitimidad. Yo no quiero hablar de popularidad. Yo quiero hablar de legitimidad. Vayan y estudien. Eso están perdiendo. Doctor José Chalco, otro tema, materia de la coyuntura, usted fue claro en un pronunciamiento respecto de lo que sucediera hace más de 8 días en la Asamblea Nacional. Cuando termina la Asamblea solo amonestando a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, luego de haber hecho ese bochorno, ese intento de emboscada a la fiscal general cuando comparece hace 15 días a la Asamblea Nacional, y tampoco aplican la ley orgánica de la función legislativa. Sale el presidente de la Asamblea primero a declarar contundente: esto pudiera ser una falta grave y vamos a analizar en el Consejo de la Administración de la Legislatura, en el CAL, y finalmente el artículo 170 no se aplica, de las faltas administrativas graves, como el hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea que lesionen el prestigio de la institución. Hicieron lo que hicieron, pretendieron emboscar a la fiscal y no pasa nada. Solo salen a un discurso contundente y luego a ablandarse en la resolución. ¿Cómo entender esto? La Constitución de la República tiene un derecho y un principio en su artículo 82 que se llama seguridad jurídica. Expliquemos. La seguridad jurídica significa la aplicación de normas previas, claras y por autoridad competente. ¿Y qué supone aquello? Supone que toda autoridad, ni se diga la judicial, pero también las administrativas, también las legislativas, están obligadas a cumplir, a hacer cumplir debidamente el orden jurídico del país, las normas previas y debidamente aplicadas. No cabe esta burlesca, no cabe esta también vergonzosa intención de decir a los ecuatorianos que la sanción administrativa desde el Consejo de Administración de la Legislatura ha sido un llamado de atención. Pues que eso no existe. Chao, seguridad jurídica. Se ha incumplido la seguridad jurídica del 82 de la Constitución. ¿Cómo ustedes se pueden inventar una consecuencia? Nos quieren hacer entender sancionatoria, que no es, una consecuencia que no está en la norma. Es que esto es muy clarito, no hay por dónde perderse. No existe una consecuencia que no está previamente establecida en la ley. El llamado de atención no está en la ley. Lo que sí está en la ley, lo que usted ha precitado, el artículo 170, que dice que es una falta grave el uso indebido de instalaciones con una sanción
que va de 9 a 30 días de suspensión y pérdida de la remuneración. Pero eso no se aplica. Eso no se ha aplicado. Y en consecuencia hay violaciones sistemáticas a la ley, al derecho a la seguridad jurídica constitucional, pero hay que ver qué sucede, licenciado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General del Estado, conforme los comunicados oficiales, sí ha empezado, sí ha iniciado una investigación por fraude procesal y con una posibilidad de extensión hacia obstrucción de la justicia. Y esto es en el ámbito penal. Y esto es en el ámbito externo a la Asamblea Nacional, en donde indudablemente esto tendrá una consecuencia distinta. Esto tendrá consecuencias distintas porque inmunidad parlamentaria, cuidado, no es sinónimo de impunidad parlamentaria. Y esto lo hemos conversado. La inmunidad parlamentaria no es carta abierta para delitos comunes. Y simplemente habrá que mirar el nexo de causalidad, si es un acto de función o más bien un acto simulado de función, pero que encubre otros objetivos, otras razones de delincuencia común. Doctor Chalco, consecuentemente, ¿en dónde está la disposición? Porque en derecho público hay que aplicar lo que está escrito. ¿Dónde está la amonestación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización? Nada más. En la mente del señor Cronfe y de algunos vocales del Consejo de Administración de la Legislatura. Eso no existe en el derecho ecuatoriano. Eso no existe en las normas del país. Vea usted cómo se está legislando. Vea usted cómo se está llevando adelante el funcionamiento del Parlamento. Los ecuatorianos debemos ser más rigurosos en que sean serios con nosotros. Aquí hemos cuestionado algunos elementos y cuando hay que aplaudirlos, aplaudimos. Esto no se trata de nombres y apellidos a favor o en contra de una persona. Esto se trata de la institucionalidad y del respeto al orden constitucional. Y esa es la nueva asamblea que proclamó el viernes último en el informe de la Nación el presidente de la asamblea. Esa es la nueva asamblea. ¿Cómo será la otra? Estos espacios de discursos políticos, yo creo que antes se decía el papel aguanta todo. Ahora es el teleprompter. Un teleprompter que les permite decir cualquier fantasía en donde ni siquiera en la Divina Comedia se atrevieron a tanto, ni en el surrealismo. Y sin embargo reivindican 21 proyectos de ley aprobados con una agilidad en estos 6 meses, pero no hablan de los contenidos, como este proyecto de ley que va a ser vetado, según anuncio del Ejecutivo. Yo creo que el presidente de la República hace bien al anunciar el veto. El presidente de la República tiene que sancionar esta ley. Es una de sus atribuciones constitucionales, el ejercicio del veto. Y el veto, si es que es total, si es un veto a la totalidad del proyecto reformatorio, imposibilitaría que durante un año el Parlamento pueda tratar esta reforma. Y esa medición, vuelvo a decirlo, es la medición que debería tomarse por parte del Ejecutivo, y esa es la medición que debería apoyarse desde los sectores serios del Estado. Si es un veto total o un veto parcial lo definirá el Ejecutivo, pero al menos será la respuesta que se espera de los órganos serios del país, pues. El pedirle al Ejecutivo que haga un veto, no justificar lo injustificable y aún menos en un lirón, yo no fui, fue él. Eso no cabe. Eso no cabe si es que lo que nos interesa es el país. Si es que lo otro nos interesa simplemente el desagravio, simplemente el descargo, simplemente nos interesa la vanidad de una persona o de un funcionario, bueno, lo otro viene bien. Pero si la intención es la defensa del país, la defensa del orden constitucional, todo caminaría por otro lado. Caminaría por pedir entonces que se reconduzca lo que se ha hecho mal. Doctor José Chalco, quiero aprovechar este diálogo para consultarle temas de la justicia. Está en trámite el pedido de revocatoria de prisión preventiva
en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, y por otro cambiar medidas para quienes están involucrados en el caso Metástasis y Purga. ¿Qué implica esto? O sea, ¿quieren salir a defenderse libremente luego de los dictámenes iniciales que se aprobaron por pedido de la Fiscalía General? Vea, licenciado, esto es de experticia de un penalista, ¿no? Los penalistas son quienes deberían tener la voz sobre estos temas. Yo simplemente decirle a usted que ahí es fundamental las razones que justifican a que la Fiscalía General del Estado haya pedido la privación de libertad como una medida. ¿Cuáles son las garantías que existen para que esta no se dé? ¿Qué garantías hay para que puedan estar en libertad? ¿Existen garantías? Si usted me pregunta, creería que no. Si simplemente hablamos del ciudadano ex vicepresidente Glass, yo creería que no, es muy fácil demostrarlo. Porque efectivamente el ciudadano Glass, que ya ha presentado habeas corpus reiteradamente, ciudadano Glass indudablemente no es que reúna todas las condiciones para garantizar su presencia en el país, tanto así que ha sido huésped ilustre de embajadas, que ha sido en su momento dado solicitante de asilos políticos. Yo no logro entender todavía si se le dio o no se le dio la condición de asilado en México. El gobierno de México dice una cosa una semana, la siguiente dice otra cosa. Eso no logro entender, pero sí logro entender de que no tiene precisamente las garantías mínimas que permitan conocer a los órganos judiciales su permanencia en el país. Eso no lo miro así. Respecto de los otros procesados, las otras personas que están también en la causa, desconozco las condiciones que estos tengan. Es un tema que deberá ventilarse y en donde los penalistas podrán ser las personas idóneas para dar esta respuesta al licenciado. Muchas gracias. Como siempre, la atención a la revista de Opinión y Democracia, al doctor José Chalco Salgado, académico y constitucionalista. José, muy amable. Querido licenciado, un gusto verle a usted y un gusto poder conversar de tantos temas importantes para el país. Muchas gracias, muy amable. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.